¿Todos bien? Qué bueno, gracias a Dios. Solo para recordarles, antes de entrar a la palabra, que tú puedes tener acceso al bosquejo o lo que yo voy a compartir a través de la aplicación de la Biblia que tienes en tu teléfono. Si no, descarga la aplicación de la Biblia y ahí hay unas 3 rayitas donde dice más, le presionas ahí donde dice más, luego te sale donde dice eventos y automáticamente te va a salir Comunidad de Nuevo Laredo. Si no, en el buscador le escribes Comunidad de Nuevo Laredo y ahí te aparece el bosquejo de lo que voy a estar compartiendo y de lo que compartimos cada domingo, porque hay personas que hacen notas y de esta manera no se te pasa nada. Ahí hay comentarios, versículos de la palabra de Dios. Te recomiendo que guardes el evento porque solo dura 24 horas en la plataforma y después desaparece. Entonces, los que ya lo tienen, ¿cómo se llama el mensaje del día de hoy? Ok, perfecto. Reconciliación, esencia del Evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde porque estamos en tu casa, sanos, salvos, con la esperanza de que tú estás con nosotros, que tú tienes el control de nuestra vida, de nuestras peticiones, de nuestras necesidades. Disponemos nuestra mente y corazón para que tu palabra, Señor, sea sembrada en nosotros y fructifique según el propósito de tu palabra en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ok, el título del mensaje es Reconciliación, esencia del Evangelio. Para empezar, ¿qué es el Evangelio? Es la pregunta. La palabra Evangelio es una palabra de latín que es Evangelium, y esta palabra a su vez procede de un vocablo griego. Bueno, es una palabra compuesta por dos vocablos griegos que es ev, que significa bien, y angelus, que significa mensajero. Entonces, el Evangelio significa buena noticia, buena nueva, o mensaje positivo, mensaje feliz. Para nosotros que profesamos la fe cristiana, el Evangelio es así, la buena noticia. Escucha, el Evangelio es la buena noticia de que la vida de todo individuo puede ser transformada por la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? ¿Cómo puede ser, la pregunta, cómo puede ser un hombre transformado? ¿Cómo puede ser una mujer transformada? Bueno, ya técnicamente hablando, la definición es la palabra de Dios transforma la vida de todos nosotros, pero no todos los que escuchamos la palabra de Dios, no todos los que hemos escuchado la palabra de Dios manifestamos un cambio en nuestras vidas. De hecho, desafortunadamente, habemos personas que hemos escuchado por años la palabra de Dios. Algunos incluso la hemos predicado durante años y nada más no hay cambios en algunos aspectos de nuestra vida. Pero ¿por qué si la palabra de Dios transforma o tiene el poder de transformar la vida de los hombres, por qué en algunos de nosotros no se manifiesta ese cambio? Efesios capítulo 4 verso 20 dice de la siguiente manera: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis ¿qué? ¿Le habéis qué? ¿Y qué es lo que escuchamos? La palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esta escritura nos enseña que la transformación es un proceso motivado por la palabra de Dios e inspirado por el ejemplo de Jesucristo. Pero es un ¿qué? Proceso. La escritura es más que clara. El Evangelio es muy sencillo. El Evangelio es práctico. Y si nosotros queremos
manifestar ese cambio en nuestra vida, en el versículo 22 dice que número 1, dentro del proceso necesitamos ¿qué? Despojarnos del viejo hombre. Es decir, que dejemos de vivir como hemos estado viviendo durante toda la vida hasta el día que conocimos a Cristo. Número 2 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Número 2, renueva lo que te inspira. Renueva todo aquello que inspira tu vida. Es decir, deja de pensar como piensas o como pensabas antes de conocer a Cristo. Tenemos que renovar nuestra inspiración. Muchos de nosotros hemos sido inspirados por el machismo, por la cultura secular. Secular quiere decir no religiosa. Hemos sido inspirados por la cultura mexicana. Somos inspirados por lo que vemos, por lo que escuchamos todos los días. No solamente es sentarnos a escuchar una música, no solamente es sentarnos a platicar, escuchar a alguien, no solamente es ver algún documental o una película. Todo eso genera una inspiración en nosotros. Entonces, la Escritura dice, número 1, ya no vivas como has vivido. Es decir, despójate del viejo hombre o de la vieja mujer. Número 2, renueva lo que te inspira. Y número 3, vive como hijo de Dios, vestidos del nuevo hombre, dice, creado según Dios. Vivir como hijo de Dios, no solamente de dicho, de decir yo soy hijo de Dios, sino vivir como hijo de Dios, de obra, ser un hijo de Dios. Ahora, todo esto es posible, este proceso es posible y se lleva a cabo cuando nosotros nos reconciliamos con Dios. Es decir, cuando somos uno con Dios. Cuando somos uno con Dios, no hay manera de que sigamos siendo los mismos que éramos sin conocer a Cristo. Cuando somos uno con Dios, no hay manera de tener una inspiración equivocada o fuera de la palabra y la voluntad de Dios. Cuando somos hijos de Dios, cuando somos uno con Dios, podemos vivir como hijos de Dios. Pero para ser transformados, lo primero que debemos de hacer es reconciliarnos con Dios, ser uno con Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 11. Dice de la siguiente manera. Conociendo pues, ¿qué? Otra vez. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en ¿qué? Las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven, ¿qué dice? Ya no vivan para sí, es decir, que se despojen del viejo hombre. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Yo he comentado muchas veces que gracias a la carne, a lo que sufrimos en la carne, a que no pudimos seguir controlando nuestro entorno, a que perdimos el control, a que nadie nos pudo ayudar, nosotros conocimos a Cristo y conocimos a Cristo como Salvador. Es decir, cuando nosotros abrimos nuestro corazón y lo recibimos como Salvador, Él nos salvó. Nos salvó de la enfermedad, de la ruina, restaura la familia, nos hace vivir en armonía unos con otros. Esa es la salvación de Cristo. Pero a Cristo se le reconoce y se le recibe como Señor y como Salvador. Muchos de nosotros solamente decimos que es nuestro Señor, pero no es nuestro Señor.
seguimos mandando nosotros, seguimos haciendo lo que queremos. Algunos los manda la mujer. Nadie diga amén. Las señoras así lo mal hicieron. Yo mando en la casa. Pero lo que dice la escritura que estamos leyendo es que si por alguna razón conocimos a Cristo según nuestra carne, ya no lo conocemos así. Porque cuando nos acercamos a Él y clamamos por salvación, nos salvó. Pero después de eso, dice que ya no debemos de vivir para nosotros, sino para aquel que nos salvó, que murió por nosotros. Y entonces continúa diciendo en el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿De qué está hablando esto? Esto no está hablando de la vida de pecado sin Cristo, esto está hablando de la manera en que convivimos unos con otros. Porque las relaciones entre nosotros a veces se ven afectadas por las acciones que podemos tener con otros o que otros tienen con nosotros. Y la carne es rencorosa, la carne es vengativa. Hay personas que son lastimadas y dicen, no, luego me desquito. A rato viene la mía. Porque a la carne le gusta pagar mal con mal. Mal por mal. Entonces, la escritura dice que si estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron. Es decir, nuestra manera de convivir unos con otros ya no es la manera inspirada por la carne, de que si me saludan, lo saludo. Si me volteó la cara, no me le vuelvo a acercar. ¿Para qué? Si no me quiere saludar. Dice, ya no. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Verso 18. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio ¿qué? El ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Sabes qué? Toda persona que se reconcilia con Dios está obligada a reconciliarse con su prójimo, con sus semejantes, con sus hermanos. Toda persona que se reconcilia con Dios está obligada a reconciliarse con su prójimo. No es una opción, es un mandamiento. Y es cierto que no siempre es fácil, porque cuando alguien te lastimó, cuando alguien te ofendió, cuando fuiste herido, eso marca tu vida. Y hay personas muy lastimadas que les es difícil reconciliarse. Pero la escritura que estamos leyendo dice, a partir de ahora a nadie conocemos según la carne. Es decir, no vamos a convivir con las demás personas a partir de ahora. ¿A partir de cuándo? A partir de cuando nos reconciliamos con Dios. A nadie conocemos según la carne. Es más, ni siquiera a Cristo debemos de estar conociéndolo según la carne. A partir de ahora tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces no es una opción. Y te repito, yo soy consciente que no siempre es fácil. Pero ¿cómo Dios se reconcilia o cómo Dios se reconcilió con nosotros? Lo dice el verso 19. No tomándonos en cuenta nuestros pecados. No tomar en cuenta los pecados quiere decir no tener presente los pecados, no tener presente la ofensa. Entonces, la manera en que nosotros nos podemos reconciliar con alguien es quitar las ofensas de en medio de nosotros, no tenerlas presentes. Porque todo cristiano, escucha, todo cristiano rencoroso no podrá reconciliarse con nadie.
todo cristiano rencoroso no puede disfrutar de la reconciliación con Dios. Cuando Dios decide no tomar en cuenta nuestros pecados, da lugar al perdón. La única manera en que Dios nos pudo perdonar es no tomar en cuenta nuestros pecados. De la misma manera, si a nosotros se nos ordena, porque no es opcional, es un mandamiento, que perdonemos, la única manera en que tú y yo podemos perdonar es no teniendo presente la falta o las ofensas que las personas nos han generado. El sinónimo bíblico de la palabra perdón es disculpar. Y disculpar quiere decir quitar la culpa. ¿Quitar qué? La culpa. Ahora, hay personas cuyas acciones pueden ser la culpa de nuestro estado físico y emocional. Pero cuando decidimos perdonarlos o disculparlos, el dolor físico, escucha, el dolor físico o emocional en nosotros pierde su causa. Ya no hay razón de estar ofendido, porque decidimos quitar la culpa. Lo que me hizo, me lastimó. Y como me lastimó, me entristecí. Y como me entristecí, caí en depresión. Y como estoy deprimido, estoy enfermo. Pero cuando yo decido disculpar, ya no hay razón para la depresión. Ya no hay razón para la enfermedad. Ya no hay razón para la tristeza. Ya no tiene un fundamento, porque la culpa fue quitada. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto, que muchos de nosotros seguimos sin disfrutar la vida en Cristo porque no nos hemos reconciliado realmente con Dios, no somos uno con Dios. Mira, nosotros aprendemos del ejemplo. Y cuando nosotros somos uno con Dios, nuestro ejemplo, ¿quién es? Dios. Y lo que vemos hacer al Padre es lo que hacemos nosotros. El mismo Señor Jesucristo lo dijo una y otra vez. Cuando la gente se asombraba de sus predicaciones, de sus mensajes, enseñanzas, de los milagros, el Señor Jesús decía, bueno, es que yo no hago lo que se me antoja, yo no hablo lo que quiero, yo hago lo que el Padre me dice que haga. Y es impresionante cómo nosotros, como hijos, estamos siendo enseñados siempre por el ejemplo que nos dan nuestros padres. Hasta en los animales sucede así. Nosotros tenemos una pareja de pastores belgas y hace algunos meses tuvieron 12 hijos. Gloria a Dios que ya se fueron todos, ¿verdad? Solamente quedó uno. El macho, el perro que nosotros tenemos se llama Saulo. Y el que quedó en la casa le pusimos Silas. Así como Saulo y Silas. Y la mamá se llama Nina. Y esa raza de pastores, de perros, tienen una característica que son guardianes, son protectores de la casa, siempre están alertas. Y todos los días a media mañana, en la mañana, madrugada, tarde, noche, de repente me he despertado en la madrugada y yo veo a Nina o a Saulo o a los dos sentados, erguidos completamente, así derechitos, con sus orejas paradas como siempre las tienen, viendo todo el perímetro de la barda, de la propiedad, de la casa de nosotros, pero minuciosamente, así como escaneando cada parte de la barda de la casa para el otro lado, el árbol viendo hacia arriba, viendo hacia el techo de la casa, alertas, viendo a ver qué. Y si ven algo raro, empiezan a ladrar, empiezan a estar alertas, a alertarnos de que algo no está bien, que no pertenece a la casa. Pero hace algunos días, Silas estaba viendo a Nina. Silas tiene 3 meses que nació. Estaba echado bajo el árbol viendo a Nina y Nina erguida
monitoreando el perímetro. Y como que dice, ¿qué estará haciendo mi mamá? Y se viene, se sienta al lado suyo, la voltea a ver y se acomoda sus patitas, saca el pecho como ella y voltea a verla como que, ¿de qué se trata esto? Se la ve tan dedicada a lo que está haciendo que él no sabe la razón, pero la está imitando. Y está volteando a ver todo, absolutamente todo. Saulo, el papá de Silas, es muy juguetón, y los que conocen la raza siempre quieren que les estés lanzando una pelota o algo, siempre son muy activos. Y cuando no hay pelota, va y busca una piedra, lo que sea, y viene y nos la pone. Quiere que le lances algo. Y Silas no sabe de qué se trata el juego de la piedra, pero como ve a su papá, de repente viene con una piedra, nos la pone, pero él se va, él no espera que se la lances, porque no entiende que se trata de que yo te la lanzo y tú me la regresas. Pero él lo hace porque sigue el ejemplo de su padre. Entonces nuestro Padre Celestial, que dio lugar a la reconciliación entre nosotros los pecadores con Él, Él quiere que sigamos el mismo ejemplo, que no le tomemos en cuenta los pecados a las personas que nos han ofendido, que nos han lastimado. Porque si no lo hacemos así como nuestro Padre lo hace con nosotros, no podemos disfrutar de la vida en Cristo, de la libertad en Cristo, de la paz en Cristo. Y eso es a lo que Dios nos está llamando, a que nosotros dejemos de tener presentes las ofensas, las heridas que nos han generado. Ahora, en ocasiones nosotros cometemos la falta y vamos y pedimos perdón o pedimos disculpas y la gente no nos perdona. ¿Sabes por qué no nos perdonan? Porque honestamente no ven que estás entendiendo, que estás consciente, que estás reconociendo que eres responsable de ese sentimiento que ellos tuvieron. No mostramos intención de reparar el daño que hayamos hecho y por consecuencia no damos señal de arrepentimiento. Entonces, aunque nosotros digamos, sí, está bueno, ya, perdóname, no cuenta. Porque esa manera de pedir perdón o pedir disculpas no es de corazón, como dice la Biblia. Es de apariencia. Y eso es lo que no quiere Dios. Él quiere que hagamos las cosas de corazón. Entonces, cuando nosotros no nos arrepentimos, la gente dice, ¿para qué le digo que sí si no cambia? Mañana me va a lastimar otra vez. Esto no se trata de que él me lastime, me pida perdón y yo lo perdone y mañana otra vez y mañana otra vez y mañana otra vez. No hay arrepentimiento, no hay conciencia de lo que se está generando. Entonces esa reconciliación no se puede dar, no se puede disfrutar, no puede haber armonía, no puede haber paz, no puede haber convivencia. No se puede disfrutar cuando hay una relación quebrada. No se pueden disfrutar las virtudes del uno ni del otro porque no hay confianza. Y sucede exactamente así entre nosotros y Dios. Aunque Él nos perdona, nosotros le fallamos. Y algunos de nosotros no nos arrepentimos, le volvemos a fallar y le volvemos a fallar. Y Él en su misericordia, en su amor, nos vuelve a perdonar, nos vuelve a disculpar, vuelve a quitar la culpa delante de Él, de en medio de nosotros. Pero como no hay un arrepentimiento, no podemos disfrutar de las virtudes de Dios, de los favores de Dios, de todo lo que genera vivir en armonía con Dios, con su palabra y en su voluntad. Porque no nos hemos arrepentido. Porque no estamos conscientes de nuestra responsabilidad. Y para poder disfrutar de la reconciliación con Dios es necesario el arrepentimiento. Arrepentimiento habla cambio de estilo de vida. Si nosotros no cambiamos nuestro estilo de vida, el pecado no nos dejará ser libres de resentimientos. El resentimiento es volver a sentir lo mismo. Hay personas que tú les nombras a otra y dices, no, ni me lo nombres. Haz
de cuenta que ahorita me acabo de acordar lo que me hizo. Y resiente. Vuelve a sentir lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene presente, muy presente, la ofensa. Y lo culpa. Cuando nosotros disculpamos, la ofensa se va. Y nuestra alma es sana y es libre. Entonces, en el versículo 20 de 2 Corintios capítulo 5 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios nos rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Una vez que nosotros nos reconciliamos con Dios, ahora nosotros rogamos. ¿Qué? Rogamos a los hombres que se reconcilien con Dios. Reconciliar es volver a ser uno. No decirles, va más allá. No es decirles solamente, ¿sabes qué? Tú necesitas a Dios. Si tú aceptaras a Cristo, tu vida cambiara. Si tú obedecieras la palabra de Dios, tu vida fuera transformada. Ya le dije. Muchos de nosotros, hay personas que así lo hacen. No, yo ya le dije que haga lo que le dé su gana. ¿Qué dice la palabra? Que ahora nosotros debemos de rogarles a las personas. ¿Sabes qué es rogar? Es insistir constantemente acerca de algo. En este caso, reconciliación con Dios. Muchos padres de familia, pues ya mis hijos están grandes, yo ya les dije, ahí que hagan lo que quieran. Dios no nos dice que así debemos de vivir, para nada. Dios nos está diciendo que roguemos, que insistamos constantemente. Necesitas ser uno con Dios. ¿Necesitas ser qué? Uno con Dios. Pero no puedo ser uno con Dios, escucha, no puedo ser uno con Dios si no soy uno con mis semejantes. Es decir, yo no me puedo reconciliar con Dios si no me reconcilio con las personas. Porque no puedo ser uno con Dios y retener la culpa, porque Dios no retiene la culpa. Cuando yo soy uno con Dios, la naturaleza divina se manifiesta en mí. Y así como Dios perdona, yo perdono. Y así como Dios decide no tomar en cuenta nuestros pecados y ofensas, yo también decido no tomar en cuenta los pecados y las ofensas. Yo vivo disculpando a todo mundo de una forma natural, tan natural como respirar. Ninguno de los que están aquí sentados está pensando, ay, que no se me olvide respirar porque me ahogo y me muero, ¿verdad que no? Lo hacemos de una manera natural. Sin darnos cuenta, no dejamos de respirar y nos mantenemos vivos. Cuando nosotros somos uno con Dios, la gente que nos pudiera ofender, nosotros ni nos damos cuenta de la ofensa. Disculpamos a la gente. Y empieza a suceder que hay personas que te dicen, oye, yo te quiero pedir una disculpa, te quiero pedir perdón, porque la vez pasada, y empieza a ser una realidad en tu vida que dices, ni cuenta me di. ¿En serio? No, hombre, no tengo nada que perdonarte, yo ni en cuenta. Todo lo contrario para los que viven en la carne. Andan buscando ofensas. Cuando la gente no los ofende, ellos tratan de ofenderse solos. ¿Viste que entramos y cómo frunció la cara? No vi. ¿Viste que nada más llegamos, se pararon y se fueron? ¿Viste que nos estaban tirando todo? No, hombre, todo lo que estaban diciendo nos las estaban tirando a nosotros. ¿A poco no te diste cuenta? Hay gente que vive así. Y te repito, si nosotros somos uno con Dios, si nos reconciliamos con Dios, por consecuencia nos vamos a reconciliar con todos nuestros semejantes, sin importar cómo ellos hayan sido con nosotros o cómo sigan siendo. Porque el hecho de que Dios decida pasar por alto nuestras ofensas, escucha, el hecho de que Dios decide pasar por alto nuestras ofensas no garantiza que nosotros nos arrepintamos.
Henos aquí. Algunos después de años de conocer el evangelio, de escuchar la palabra, otros hasta la predican, todavía no se arrepienten de muchas cosas. Y Dios sigue quitando la culpa de en medio entre Él y nosotros. Entonces hay quienes dicen, es que yo no lo perdono porque no se me olvida. O yo lo perdono, pero no va a cambiar. Va a seguir haciendo lo mismo. ¿Para qué? ¿Qué caso tiene que le diga que lo perdone? ¿Sabes que perdonar es un acto de obediencia a Dios, a su palabra? No es opcional. Cuando nosotros somos uno con Dios, somos uno con nuestros semejantes. Fíjate lo que dice la primera carta de San Juan, capítulo 4, verso 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Otra vez, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es? Mentiroso. ¿Es qué? Mentiroso. O sea, lo que dice de amar a Dios no es cierto, porque aborrece a su hermano. Y qué impresionante argumento nos dice. La palabra de Dios es sencilla, el evangelio de Dios es práctico. Esto que vamos a seguir leyendo no requiere interpretación de nada, dice. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así de simple. No me puedes decir que amas a Dios, que no ves, si al que ves no lo amas. Así de simple. No podemos decir que estamos reconciliados con Dios y no poder reconciliarnos con nuestros semejantes. Ahora, la dificultad de perdonar radica en la manifestación del amor de Dios en nuestro corazón. ¿Qué tanto amor de Dios tengo en mi vida? Va a ser fácil o difícil perdonar. Cuando yo estoy vacío del amor de Dios, no puedo perdonar. Porque lo único que hace posible pasar por alto las ofensas es el amor. La Biblia dice, el amor cubre multitud de faltas. El amor cubre multitud de pecados. Dios decide pasar por alto nuestras ofensas porque nos ama. Cuando su amor nos llena, cuando el amor de Dios llena nuestro corazón, de manera natural, nosotros pasamos por alto las ofensas de cualquier persona. Porque estamos llenos de amor. En un corazón lleno de amor no hay lugar para el rencor, para el resentimiento, ni para la amargura. Porque está lleno del amor de Dios. Entonces, si mi corazón está lleno del amor de Dios, me es súper fácil perdonar. Si no, perdonar es imposible. ¿Qué tengo que hacer o hacer? Reconciliarme con Dios. Volver a ser uno con Dios. Todos aquellos a los que Dios ha pasado por alto nuestros pecados, hemos sido perdonados y reconciliados con Él. Ahora nos toca pasar por alto las faltas de los demás para poder perdonar y vivir como hijos de Dios. Porque todo hijo de Dios es libre de rencor, resentimiento y amargura. Todo hijo de Dios. No digo todo cristiano, porque hay cristianos amargados. ¿Conoces uno? Creo que 2 o 3. Hay cristianos con rencor. Hay cristianos con resentimientos. Hay cristianos que aborrecen a otros cristianos. Pero no puede haber un hijo de Dios con resentimiento.
No hay hijo de Dios que tenga amargura en su corazón. No hay hijo de Dios que retenga las ofensas, porque el Hijo de Dios aprende a manifestar el ejemplo de su Padre en su vida. El Señor Jesús no vino a establecer la religión del cristianismo. El Señor Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. El Señor Jesús no vino a decir, a partir de ahora nace la religión cristiana. No. Porque la religión no te salva. El Señor Jesús vino a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Ahora, el mensaje en este día es que Dios ha provisto todo lo necesario para ser transformados por su palabra y siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Solo nos toca hacer nuestra parte. Yo te quiero decir algo: si necesitas reconciliarte con Dios, o si necesitas perdonar a alguna persona que ha lastimado tu vida, tú necesitas ser lleno del amor de Dios. Si no, ¿hasta cuándo? Porque al menos que seamos uno con Dios, no se va a manifestar la transformación de Dios en nuestra vida. Ser uno con Dios en proyectos, en deseos, en sueños, en planes, en decisiones. Eso es ser uno con Dios. Si tú sientes que hay áreas en tu vida que siguen sin reconciliarse con Dios, en las que tú dices, no, yo aquí decido. Eres mi Salvador, cuando me equivoque y no pueda, pues ahí me salvas. Pero yo mando, no eres mi Señor. A lo mejor en las finanzas no es tu Señor, es solo tu Salvador. A lo mejor en la familia, en tu carácter, en tu negocio, en tu trabajo, en tu empresa. A lo mejor en lo secreto, en la intimidad, Él no es tu Señor. Tú necesitas reconciliarte con Él. Si tú reconoces que hay áreas en tu vida en las cuales no eres uno con Dios, o que necesitas perdonar a una persona que te ha lastimado, yo te voy a invitar que te pongas de pie en esta tarde. A nosotros se nos denomina, se nos llama evangélicos. Somos evangélicos. ¿Qué quiere decir esto? Que creemos en la reencarnación del Hijo de Dios y en su obra redentora. Y creemos que nuestra vida puede ser transformada por el Evangelio de Jesucristo. Pero es tiempo de despojarnos de todo lo que ha impedido que se manifieste la vida de Dios en nosotros. Cierra tus ojos ahí. Te voy a leer 2 versículos de la Biblia. A ver si le dicen a Jesús Adrián que nos aguante tantito. Gracias. Con tus ojos cerrados, dice la Escritura, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Necesitamos en esta tarde despojarnos de todo peso, de resentimiento, de amargura,
Tenemos que despojarnos del pecado que constantemente nos quiere hacer tropezar. Repite conmigo: Padre Celestial, en esta tarde yo te doy gracias por no tomar en cuenta mis pecados, por darme la oportunidad de acercarme a ti, de ser uno contigo, de reconciliarme contigo. En esta tarde yo te pido que tu amor inunde mi mente y mi corazón. Quiero ser lleno completamente de tu amor para tener la capacidad de pasar por alto las ofensas, las heridas que otras personas me han generado. Quiero ser uno contigo y que no haya nada que estorbe poder disfrutar de tu vida, de tus bendiciones. Ayúdame a perdonar, Señor. Ayúdame a disculpar a la gente. No importa si ellos reconocen sus faltas, yo quiero disculparlos. En esta tarde yo perdono. Y puedes decir el nombre ahí en tu mente, o lo puedes decir en voz baja o alta, a quien perdonas tú. En esta tarde yo perdono a... Yo quito la culpa y la tristeza que he vivido, el resentimiento que he tenido, el rencor que he tenido, pierde su causa. Porque yo lo estoy disculpando. En esta tarde yo soy libre. En esta tarde yo vuelvo a ser uno contigo. Probablemente alguien no está sintiendo perdonar. No es un sentimiento, es un mandamiento. Y a lo mejor no lo sientes, hazlo por fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, hazlo por fe. Señor, yo perdono a esta persona. Yo lo suelto. Yo lo bendigo, Señor. Yo quiero ser uno contigo, Padre. Si sientes que aún necesitas algo más, yo te invito a que pases. Este altar está abierto. Pásale y ruégale a Dios que te llene de su amor. Porque sí es posible olvidar, por más grande y terrible que haya sido el daño que te hayan hecho, sí es posible. No solamente perdonar, sino olvidarlo por completo. Sí es posible, a medida que el amor de Dios te llena. Llénanos de tu amor, Dios. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Llénanos de tu amor, Señor. Transfórmanos. Hoy en la noche, o cuando sea la hora que ores, que te dirijas a Dios, ora por esa persona. Desátalo de ese pecado.
Ora por esa persona y dile: Señor, ten misericordia de él o de ella. Ten misericordia de ellos como la tienes de nosotros. Quito toda ofensa que me haya provocado para que no estorbe que esta persona se reconcilie contigo. Que la paz de Dios gobierne nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Si alguien quiere pasar por oración, está abierto este altar. Si no, que tengan una excelente semana. Nos vemos entre semana. Bendiciones.